Bienvenido una vez más a Identidad en Línea. El día de hoy quiero platicar contigo respecto a Juan capítulo 10. Vamos a estar viendo algunos versículos en cuanto a la voz de nuestro Dios, en cómo Dios nos habla en cada tiempo, en cada temporada, cómo a pesar de que a veces no sentimos o que no escuchamos su voz, Él siempre nos está hablando. Y quiero que si tienes ahí tu Biblia, la abras en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. Cierra tus ojos y dile, Dios, yo quiero que tú me hables en esta transmisión, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra, que llenes mi vida y que puedas traer ánimo, que puedas transformar mi vida, que puedas fortalecernos, que podamos ayudarnos a hacer luz, Señor. Yo quiero poner mi vida en tus manos para que seas tú el que hable y que cada corazón pueda ser abrazado por tu presencia y podamos recibir de ti y escuchar tu voz, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos. Habla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy quiero hablarte precisamente respecto a la voz de Dios. Sabes, Dios habla de muchas maneras y Él todo el tiempo está comunicándose con nosotros y dice que las ovejas conocen su voz. Y algo que me encanta de este pasaje es que dice que las ovejas que el Padre le dio, nada ni nadie las puede arrebatar de su mano. El día de hoy quiero animarte y quiero guiarte hacia poder pensar en cómo su voz está alrededor de nosotros y tenemos que escucharla. El día de hoy quiero compartir contigo 3 puntos, o más bien dicho, 3 voces diferentes que pueden estar a nuestro alrededor. Tenemos que estar conscientes de que hoy en día hay muchas cosas que nos distraen. Hay muchas cosas que pudieran llamar nuestra atención y nos quitan el tiempo o nos quitan a lo mejor el enfoque de donde lo debemos de tener. A veces hay temporadas en las que decimos, es que yo siento que Dios no me habla, yo siento que Dios no está conmigo, porque muchas veces estamos buscando que su palabra o su voz en lugares donde no debemos de buscarla. O a lo mejor no lo hemos buscado, sino que nos pasamos el día y nos distraemos, no nos damos cuenta de que muchas cosas nos están robando el tiempo, nos están robando el enfoque o la perspectiva que debemos de tener. Dice que todas las ovejas conocen la voz de su pastor, conocen la voz del Padre, dice, y lo siguen. Tú y yo no solo tenemos que escuchar su voz, sino también seguirla. Pero como te acababa de mencionar hace un momento, quiero hablarte de 3 voces que pueden estar a nuestro alrededor. 3 voces que constantemente están en nuestra vida y que tenemos que aprender a identificarlas para poder quitar la que no sea de Él y poner mayor atención en la voz del Padre. La primera voz que quiero compartir contigo es la voz del enemigo. Dice Mateo capítulo 4, 1, 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y aquí vemos cómo Jesucristo, en ese momento en el que estaba ayunando, estaba en el desierto, estaba en una situación a lo mejor un tanto complicada, Él estaba ahí y el enemigo vino y empezó a decirle ciertas cosas, empezó a llamarle la atención, empezó a llamarle respecto a la necesidad física o a la necesidad de atención o tratar de satisfacer su orgullo. Y Jesucristo identificó y le dijo, escrito está, ¿qué? Lo que el Padre había dicho.
Escrito está lo que el Padre había dejado. ¿Qué quería decir? Que la voz del enemigo, Jesucristo la apagó o la ignoró o la hizo a un lado, recordando la verdadera palabra que el Padre había dado. La verdadera palabra que el Padre había dicho. Tú y yo tenemos que estar conscientes de que el enemigo a nuestro alrededor puede traer mucha distracción, puede traer algunos pensamientos y tenemos que estar atentos a escuchar esa voz, pero no para ponerle atención, sino para poderla hacer a un lado y enfocarnos en lo que escrito está, enfocarnos en lo que el Padre ha dejado en su palabra. Jesucristo tenía muy claro, y a lo mejor sí tenía hambre, o a lo mejor pudiera ser que no pensaran que no le haría daño el tener atención o tener cierto reconocimiento, pero él sabía lo que el Padre había dicho. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que a nuestro alrededor muchas veces el enemigo nos manda algunas ideas o algunas palabras a las cuales tenemos que identificar de dónde vienen y no prestarles la atención suficiente como para poder confundirnos, como para poder desorientarnos. La primera voz en la que tú tienes que identificar es esto: ¿de dónde viene? Viene del enemigo, es una tentación, es algo que intenta satisfacer el pecado, es algo que intenta alejarme o distraerme de la presencia de Dios, y ahora sí que poner nuestra atención espiritual en esto y hacerlo a un lado trayendo la palabra viva de nuestro Dios. No darnos cuenta de que el enemigo viene y te dice eres un pecador y nunca vas a cambiar, o vas a estar atado a esto, o trae condenación cuando la palabra de Dios dice, hey, tú no puedes estar condenado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los que estamos en Cristo Jesús tenemos libertad y tenemos salvación y tenemos esa libertad. Entonces, cuando el enemigo quiere venir a decirnos que no vamos a cambiar, o que estamos atados al pecado, o que de cierta manera ese es nuestro estado natural, tú y yo tenemos que poner atención a esa palabra y decir, basta. La palabra de Dios es la que debe de reinar en nuestro corazón. Debemos de escuchar la voz del enemigo y no permitir que nos aplaste, no permitir que nos tenga aprisionados cuando ya somos libres, no permitir que nos tenga en un estado en el que no podamos cambiar o acercarnos a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que identificar esta primera voz, porque esta voz lo único que quiere es distraernos, quiere robar, quiere matar, quiere destruir nuestra vida espiritual, quiere robarnos la paz, quiere robarnos nuestra atención. Cuando tú y yo identificamos de dónde viene, a través de la palabra de Dios y a través de su Espíritu Santo, podemos decirle, aquí no puedes venir a hacer nada porque soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. La segunda voz a la cual tú y yo tenemos que poner atención es nuestra propia voz, aquella que pueda estar hablándonos a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras emociones, a través de ciertas experiencias o a través de lo que la sociedad o la gente alrededor nos está diciendo. Esta voz tenemos que ponerle atención, y en Mateo capítulo 26, quiero que leas conmigo del versículo 36 en adelante, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús escuchó esa voz natural de su carne diciendo, híjole, esta situación por la que estoy por entrar es muy complicada, pero hágase tu voluntad. Si es necesario, te pido que pase, si se puede, si es posible, si está en la voluntad del Padre, que pase de mí este momento tan amargo, que sea tu voluntad. Pero si lo tengo que pasar, estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida. Y ahí nos muestra claramente cómo tenemos que someter, dice, la carne es débil.
Los discípulos, el momento en el que Jesucristo estaba pasando era un momento súper complicado. Y los discípulos se quedaban dormidos, estaban cansados. Muchas veces tú y yo en momentos así tenemos que aprender a escuchar la voz que nos dice, estás muy cansado, o sabes que tal experiencia te marcó, o sabes que lo que una persona vino y dijo te ha marcado para hacer. Y empezamos nosotros a abrumarnos. Filipenses 4:8 dice que tenemos que cuidar en lo que pensamos. Tenemos que tratar de que la palabra de Dios reine en nuestra vida. Dice, la carne es débil, pero el espíritu se alimenta. El espíritu se alimenta de su palabra, se fortalece con su palabra. El espíritu crece, vive y se llena de la palabra de Dios. A veces no entendemos por qué nos sentimos tristes o por qué tenemos ciertas situaciones, porque muchas veces estamos... nuestra propia voz, la voz de la emoción, la voz de lo sentimental, la voz de a lo mejor alguna experiencia reina en nuestra vida y hace y genera en nosotros una actitud que no es en la que Dios quiere que vivamos. Tú y yo tenemos que aprender no solo a reconocer la voz del enemigo que quiere condenarnos, sino también la voz de nuestra propia vida, de nuestra propia carne, que quiere que nosotros estemos distraídos y desenfocados de quién Dios es, de lo que Dios tiene para ti, de la libertad en la que Él ha vivido, de que el dolor lo podemos traer a la presencia de Dios. En este versículo vemos como una situación complicada, Él la trajo al Padre y pidió que se hiciera su voluntad porque sabía que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Tú y yo tenemos que aprender a traer nuestra situación, a traer nuestros pensamientos delante de Él, a traer nuestro dolor, a traer todo lo que nosotros podamos sentir. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos abandonados, si nos sentimos solos, todo esto tenemos que aprender a traerlo delante de Él, porque al traerlo delante de Él, su voluntad se deshecha y nuestra carne se fortalece, las debilidades que nosotros tenemos se fortalecen, nuestro espíritu se fortalece y nuestra carne empieza a ceder ese espacio para que nuestro espíritu reine y vive en libertad. A veces no sabemos cómo salir de la angustia porque nuestro pensamiento nos sigue diciendo, esto no va a cambiar. Esto, mira, así te pasó la última vez. Esta historia no va a cambiar, tu carácter no va a cambiar. Cuando Dios dice, hey, en mi palabra yo tengo la esperanza para ti y tenemos que aprender a escuchar porque muchas veces sabemos que Él ya nos ha perdonado. Sabemos que somos perdonados por la sangre de Cristo, pero no nos perdonamos nosotros solos. No nos perdonamos a nosotros mismos, nos traemos, nos atormentamos con lo mismo, nos traemos condenación. A veces el enemigo ni está haciendo nada y nosotros mismos estamos minimizando la maravillosa obra de Dios en nuestra vida. No solo tienes que saber escuchar la voz del enemigo para reprender, para hacer la tentación a un lado, sino tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestra carne, nuestra propia voz, que nos dice que tenemos que no vamos a cambiar o que nos dice que así las cosas van a ser, sino que tenemos que prestar atención a que la voz que nos cautive, que nos llene, que nos guíe, sea la voz del Padre. Y ahora quiero que veas esta tercera voz. La número 1 fue la voz del enemigo. Número 2, tu propia voz. Número 3, la voz del Padre. Acabamos de leer al principio un versículo que decía que las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen y que nada las puede arrebatar de su mano. Qué increíble historia. Y ahora quiero que vayas a varios versículos conmigo en donde qué es lo que dice la voz del Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre de ti? ¿Qué es esa maravillosa, dulce voz que nos dice y nos recuerda quiénes somos para Él? Número 1, somos amados por Dios. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada te puede separar del amor de Dios. Eres amado por Dios. Muchas veces nos sentimos no tan amados por alguna situación que pasó y el Padre nos está diciendo, hey, no hay nada que te pueda separar del amor del Padre. Esa voz es en la que yo tengo que poner atención y recordarle a mi alma y recordarle a mi espíritu que en el Padre somos amados. Que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. El amor de Dios es y es para ti y tenemos que abrazarlo y tenemos que renovar nuestra mente recordándonos cada una de estas palabras del Padre. ¿Qué más dice el Padre? Dice que somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir que somos más que vencedores? No solo eres el campeón, sino que no hay rival. No hay rival para nuestro Dios y esa autoridad, esa victoria nos las da una vez más. Nos las da para poder
vivirla, para poder vivir en libertad. Así es que la palabra de Dios dice que eres más que vencedor. No tenemos por qué estar derrotados ante el pecado, porque por la sangre de Cristo somos libres. No tenemos que ser condenados a nuestros propios pensamientos o tener baja autoestima o rebajarnos de cierta manera, porque el Padre dice que te ama y que eres un vencedor. Tenemos que abrazar esa palabra. Ahora es cierto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que estar cerca de aquel. Dice la palabra de Dios también, número 3, amigos de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 13 al 16. Dice, nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros son mis amigos. Si haces lo que yo te mando, ya no te llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Porque te he llamado amigo, porque todas las cosas que oí del Padre te las he dado a conocer. No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca, y para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo se los dé. Dice la palabra de Dios que somos sus amigos también. A veces decimos, es que mis amigos no me entienden, posiblemente no te puedan entender, pero Él es el mejor amigo que puedas tener. Él es aquel que entiende de dolor, aquel que entiende de rechazo, aquel que lo difamaron, lo golpearon, aún en lo físico, en el dolor físico, Él entiende todo esto. Dice, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Él dio su vida por ti. Dice, tú eres su amigo y haces lo que yo te mando. Dice, no como siervo, porque el siervo no tiene una relación con su amo, una relación íntima, tiene una relación de mandato y obediencia. Aquí Dios nos está diciendo, tú eres mi amigo. ¿Por qué? Porque haces lo que yo te pido por amor. Eres mi amigo, eres aquel en el que puedo revelar las cosas. Y dice, no te elegí, no me elegiste tú, sino que yo te elegí a ti. Somos elegidos por Dios. También somos número 4, somos hijos de Dios. Romanos 8, 14, 18 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si ellos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, somos hijos de Dios. Dice, ahora nuestro espíritu puede clamar, Abba, Padre. Nuestro espíritu puede clamar, Papá en el cielo, el mejor Padre. ¿Sabes? Como papás, los que tenemos la gran bendición de ser papás, vamos a cometer errores. Somos seres humanos que no somos perfectos, pero el perfecto amor del Padre, de el Padre único y perfecto, puede venir a sanar todas aquellas imperfecciones que como padres no podemos cometer, que como padres hemos cometido. El perfecto amor del Padre viene y sana, complementa, inspira y redarguye todo lo que sucede en nosotros. Dice que somos hijos de Dios. A lo mejor en casa no está papá o no está mamá, o a lo mejor es un caos en casa, pero somos hijos de Dios. Por encima de nuestra familia terrenal es una autoridad, por supuesto que es una autoridad puesta por Dios, pero encima de ellos está el maravilloso amor del Padre que nos abraza, que nos entiende, que somos sus hijos. Y si nosotros como padres terrenales queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más no el Padre que está en el cielo va a darnos y a llenarnos y va a proveer todo lo necesario para nuestra vida? Somos sus hijos. Número 5, tenemos un propósito. Isaías 55, 7, 9 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice, Él tiene un propósito para ti, y sus pensamientos son mucho más altos que los pensamientos que tú y yo podamos tener. Si tenemos algún buen deseo, bueno, el de Dios está mucho más alto, es mucho más grande, va mucho más allá. Tenemos un propósito en Él. Dice, deja tu camino, deja tu forma de pensar, deja el camino que te lleva al pecado y vuélvete a Jehová, porque Jehová tiene buenas cosas para ti, tiene un camino inimaginable. Dice, como son
El versículo 9 dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y sus pensamientos y más que vuestros pensamientos. Los pensamientos que Él tiene son pensamientos maravillosos. Debemos de dejar a un lado nuestra forma de pensar y abrazar el hecho de que tenemos un propósito, un sentido con Él. También su palabra dice que nunca más estamos desamparados. Número 6, no estamos desamparados, estamos amparados, representados y amados por nuestro Dios. Y estas son solo algunas de las cosas que la voz del Padre nos dice día tras día a través de su palabra. Estas son solo algunas de las cosas que Él ha dejado en su palabra, en las cuales tú y yo tenemos que poner atención, en las cuales tú y yo nos tenemos que enfocar y tenemos que llenarnos y tenemos que poner más atención a la voz del Padre. Porque mucho tiempo lo hemos perdido o nos ha robado la voz del enemigo, en el que nos sentimos tentados o nos sentimos fracasados o nos sentimos como perdedores. Cuando Dios dice, hey, yo tengo palabra para ti. Tienes que poner atención a la voz de nuestro Padre Celestial. Algún tiempo hemos estado también muy aprisionados en nuestra propia voz diciendo esto no lo puedo cambiar, esto no va a cambiar, esto no lo voy a lograr, nunca mi familia es así o mi familia me dijo esto o alguna publicación que yo hice me hirieron y estamos tan abrazados de nuestras heridas que no hemos escuchado que el Padre nos dice que Él puede sanar cualquier herida. Pero ante todas las voces que pudiéramos tener a nuestro alrededor que nos distraen, hay la voz de nuestro Padre Celestial que nos ama y nos recuerda día tras día que somos sus amigos, que somos amados por Él, que somos más que vencedores, que somos amigos de Dios. Y esa es la voz a la cual tú y yo tenemos no solo que poner atención, sino tenemos que abrazar, que tenemos que creer, tenemos que recordarnos a lo mejor todos los días y empezar a vivirla. Que nuestra carne y nuestra mente sean renovadas con su espíritu y que podamos abrazar la voz del Padre. Hay muchas voces hoy en día que nos distraen. Hay muchas voces que quieren tratar de robar nuestra atención. Pero la voz del Padre es aquella voz que es dulce, es constante, es fiel y nos recuerda la realidad de quienes somos en Él. De cómo podemos abrazarlo como amigo, como Padre. Él nos ama y tiene un propósito maravilloso para nosotros y nunca hemos estado desamparados desde el momento en el que aceptamos su voluntad, su amor en nuestra vida. Hay muchas voces en este mundo y más hoy en día, hay muchas distracciones, pero la voz del Padre es aquella voz constante que habla todo el tiempo, que nos dice, que nos recuerda quiénes somos. Por eso Juan capítulo 10 que leímos al principio dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie te puede arrebatar de estar ahí en la presencia de Dios y estar ahí abrazado en la presencia de Dios. Nadie te puede arrebatar de ese lugar. Pero muchas veces nosotros nos quitamos de ese lugar pensando y viendo todo lo que está a nuestro alrededor. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Asegúrate de poder escuchar la voz del Padre. Y ahí donde Él te ha abrazado, donde nadie te puede arrebatar, puedas hacer tu lugar para vivir. Dejemos la voz del enemigo a un lado, callémoslo con la palabra de Dios. Recordémoslos a nosotros mismos, la palabra del Padre Celestial que nos ha dado libertad y nos hace amor, nos hace sentir amados. Y recordemos cada palabra del Padre. Es más, ahí donde estás en tu casa, toma una libreta y empieza a apuntar, así como lo tengo yo aquí. Decir, sabes, soy amado por Dios y apunta la voz del Padre para que te lo recuerdes día tras día. Soy amigo de Dios, soy más que vencedor y apunta los versículos para que puedas recordarte quiénes somos. Y hay una lista impresionante. Yo nada más traje aquí como 5 o 6, pero hay una lista de tantas cosas que el Padre tiene para ti y que tú y yo tenemos que escuchar la voz del Padre y callar todas las otras voces. Quiero invitarte en esta transmisión a que tú ores conmigo y que le puedas decir, Dios, yo quiero escuchar tu voz y que hagas de esto un hábito. Que hagas un hábito de sentarte, a lo mejor un ratito del día, busques algún versículo de qué es lo que el Padre dice y que puedas decir, bueno, esto es lo que yo pienso, pero esto es lo que el Padre dice y que puedas meditar y reflexionar en lo que el Padre dice hasta que se haga carne en tu corazón. Que hagas de esto un hábito, el reflexionar
y pensar. Pero vamos a orar juntos para que Dios te guíe y que tú puedas escuchar la voz del Padre todos los días. Dios, te damos muchas gracias por tu presencia. Amamos tu presencia. Nos encanta conocer más de ti, Señor. Te damos gracias porque tu voz nos recuerda quiénes somos en ti. Ayúdanos a generar hábitos, a generar un estilo de vida en el que podamos abrazar y buscar primeramente tu palabra, Señor. Que todas las otras voces podamos callarlas o que lo que nos tenga distraído podamos hacerlo a un lado para hacer una pausa y buscar y poder meditar en quiénes somos en ti, Señor. Gracias porque a través de la cruz somos tus hijos, somos amados, somos más que vencedores. Nunca estamos desamparados, Señor, y tenemos un propósito maravilloso. Ayúdanos a vivir en tu presencia día tras día, así como las ovejas siguen a su pastor, que podamos seguirte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que quiero dejarte algo muy en claro en esta transmisión. Haz un hábito. Haz un hábito nuevo. Empieza un día uno. Ten ahí un diario y escribe qué es lo que yo pienso de mí mismo y escribe lo que Dios tiene para ti. O a lo mejor si no quieres escribir lo que tú piensas, nada más asegúrate de poder escribir lo que el Padre dice en su palabra de quién tú eres. Y que eso empiece a formar, empiece a llenar y empiece a darnos una identidad más clara de quiénes somos. Si tú estás viendo esta transmisión y nunca has entregado tu vida a Cristo, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que aquellos que reconocemos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y que Él murió en la cruz y resucitó por amor a nosotros, somos sus hijos, somos lavados por la sangre de Cristo. No hay más condenación, no hay más pecado, no hay más, el pecado ya no reina sobre ti, sino que su sangre reina sobre todo pecado. Tenemos abogado para con el Padre y somos amados por Él. Y Él es nuestro Padre. Si tú nunca has hecho esta decisión, yo quiero invitarte a que el día de hoy solo cierres tus ojos y de una manera sincera y honesta puedas hablar con Él y puedas reconocer que somos pecadores, puedas reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y puedas reconocer que Él ha resucitado para estar con nosotros siempre. Si tú quieres hacer esta oración, ahí cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he llevado un estilo de vida que no te honra a ti. Pero ahora también reconozco que la sangre de tu Hijo Jesús puede lavarme de todos mis pecados. Yo quiero que me limpies, yo quiero que me laves, yo quiero ser nuevo en ti. Yo reconozco que Jesucristo vino, murió y resucitó en la cruz y ahora soy libre y soy un hijo tuyo. Yo reconozco que su sangre me limpia. También reconozco que no solo murió, sino que resucitó, por lo cual ahora te pido que me llene tu Santo Espíritu. Quiero tener un estilo de vida que te honre a ti, Señor. Quiero tener una vida eterna a tu lado. Quiero caminar contigo. Afirma mis pasos en la fe. Guíame. Yo me declaro nueva criatura y ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos invitarte a que puedas ahí a través de los comentarios o a través de las redes sociales mandarnos tus datos. Nos encantaría poder estar en contacto contigo. Nos encantaría poder ayudarte en tu fe, en tu crecimiento y queremos estar en contacto. Si tú eres parte de Identidad, bueno, ya sabes, nos estamos juntando el primer sábado de cada mes por lo pronto hasta nuevo aviso o hasta que las autoridades empiecen a darnos más autorización de hacer, valga la redundancia, que nos puedan dar ahora sí que la luz verde pues para poder hacer más cosas y por lo pronto queremos en presencial verte el primer sábado de cada mes. Los demás sigue viendo las transmisiones, interactúa con nosotros, nos encanta recibir sus mensajes, orar por ustedes, recibir sus peticiones, nos encanta estar en contacto a lo mejor de una manera virtual, pero queremos estar contigo hoy y todos los días. Así es que si eres parte de Identidad, sabes que eres amado, eres parte de nuestra familia y si estás viendo esta transmisión por primera vez, queremos que te pongas también en contacto a través de nuestras redes sociales y podamos estar ahora sí que creciendo en fe, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y te doy gracias por haber visto esta transmisión. Conéctate con nosotros, comparte la transmisión y comparte del amor de Dios. Recuerda, eres amado por Dios. Eres más que vencedor, tienes un propósito, tu vida tiene sentido y todo esto lo complementa o más bien dicho lo hace único el amor de nuestro Dios. Así es que bienvenidos si hiciste esta oración a la familia espiritual de nuestro Dios y si eres parte ya de tu vida espiritual, asegúrate
de poder estar escuchando la voz del Padre, la voz que nos guía, la voz de aquel que nos lleva a los mejores lugares en el cual su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos vemos en la próxima reunión, ya sea presencial o nos vemos a través de este canal de YouTube en nuestra próxima identidad en línea. Te esperamos. Dios te bendiga.